Bueno, mi gente, bueno, hoy en Curioso TV traemos 10 datos misteriosos del antiguo Egipto. Vamos a reaccionar a este video, mi gente. Egipto es uno de los lugares más misteriosos de todo el planeta, mi gente. Veamos. Bienvenidos a un nuevo video. El antiguo Egipto es una de las civilizaciones más misteriosas de la historia, desde maldiciones relacionadas con faraones hasta teorías locas con seres de otros planetas. En el video de ahora he preparado una lista para ti con 10 datos misteriosos sobre el antiguo Egipto. Así que se escucha interesante esto, ¿verdad? Solo que antes de empezar con el tema, ven con una... Es que uno nomás con mirar el tamaño de esa estructura, de esas pirámides, que uno se pregunta cómo habrán hecho para construir esas torres. O sea, hay rocas que son del tamaño de una casa, mejor dicho. O sea, en ese tiempo no había maquinaria para construir esas cosas de ese tamaño, imagínense. Y en total caso se puede decir que esa figura un extraterrestre. Una pequeña pregunta para ti. En mi video anterior, el de los 10 lugares prohibidos para los aviones, te conté sobre un parque de diversiones que los aviones no pueden sobrevolar. ¿Por casualidad te acuerdas de qué parque se trata? Si viste mi video anterior, esto es pan comido para ti. Y si no puedes, ya te fregaste. Para hacerlo más divertido, acá te voy a dar estas 4 opciones en tu pantalla. Elige la opción que tú creas correcta y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento. Al final del video, yo te voy a decir cómo se llama ese parque de diversiones donde los aviones no pueden sobrevolar. Y vamos a ver si acertaste con tu respuesta. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Número 10. La maldición de Tutankamón. Tutankamón es uno de los reyes más famosos del antiguo Egipto. En el año 1922, un arqueólogo llamado Howard Carter encontró su tumba en el Valle de los Reyes. Durante más de 3000 años, la tumba de Tutankamón jamás había sido perturbada. Pero después de abrir la tumba, empezaron a pasar cosas muy extrañas con las personas que la encontraron. Muchos de ellos comenzaron a morir en circunstancias muy raras. Y así fue como nació la maldición de Tutankamón. Imagínense que todos estos lugares tienen sus misterios, o sea, y cada una de esas tumbas tienen hasta escritos, manuscritos, tienen, pues, como se dice, descripciones que uno no sabe, o sea, idiomas que uno no sabe, o sea, y hay que reconocer, la brujería existe, las maldiciones existen, todo existe. O sea, yo creo que nosotros como seres humanos somos siempre curiosos, o sea, nosotros no sabemos qué pasó hace miles de años, o sea, qué cultura, qué lengua manejaban, qué brujería manejaban, o sea, todo es un misterio. El primero en sufrir las consecuencias fue Lord Carnarvon, la persona que había aportado el dinero para financiar esta expedición. Pocos meses después de abrir la tumba, este hombre perdió la vida de forma misteriosa. Otros miembros del equipo también enfermaron o tuvieron accidentes muy extraños. La leyenda decía que quien molestara el descanso del faraón sufriría las consecuencias en carne propia. Muchas personas creían que esta maldición era una farsa completa. Los más escépticos estaban convencidos de que las muertes de los exploradores eran simples coincidencias. Se cree que las enfermedades que sufrieron muchos de ellos estuvieron relacionadas con los hongos que estaban dentro de la tumba. Al estar más de 3000 años oculta al mundo entero, se cree que dentro de ella habían hongos peligrosos para cualquier persona. La realidad es que los antiguos egipcios usaban hechizos para protegerse después de la muerte. Es muy probable que los exploradores que abrieron la tumba hayan sido víctimas de un hechizo muy poderoso que protegía el cuerpo de Tutankamón. Antes de continuar, recuerda que si te gusta aprender curiosidades, te tienes que suscribir a mi canal ahorita mismo. Número 9. El libro de los muertos. Hace miles de años, en el antiguo Egipto se creía que la muerte no era el final de todo. Para ellos, la muerte era el comienzo de un largo viaje hacia el más allá. Pero ese viaje no era fácil. Para ayudar a las personas en ese camino, los egipcios usaban un libro conocido como el libro de los muertos. Se trataba de una guía para facilitar el viaje de una persona fallecida a través del inframundo. Existían varias versiones de este libro, pero en general se trataba de una colección de hechizos, conjuros mágicos y oraciones que le servían a tu alma en el más allá. Que la verdad es increíble, cada cultura manejaba creencias diferentes, o sea, imagínense. Imaginar que hay cosas más allá de la muerte, o sea, cómo ellos pensarían, no entiendo yo cómo iban a saber que cómo hay vida más allá de la muerte, o sea, cómo iban a... que no sé cómo explicarlo. El libro hablaba de monstruos que se escondían en el inframundo. Algunos tenían cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y patas de hipopótamo. También mencionaba puertas mágicas que solo se abrían si el alma sabía el nombre secreto del guardián. Si no lo sabías, quedabas atrapado para siempre en las tinieblas. El libro hablaba de ríos de fuego, de lagos de sangre y de cielos oscuros llenos de criaturas peligrosas. El alma debía saber cómo cruzarlos o podría quedar atrapada en ese lugar tan horrible. Que ya entiendo, o sea, que nuestra alma para poder llegar a su destino tenía que pasar por una serie de pruebas o lugares, obstáculos, imagínense.
que cada civilización tiene sus culturas, sus creencias diferentes. Había hechizos para evitar ser mordido por serpientes gigantes. Otros hechizos eran para no ser tragado por cocodrilos mágicos. Incluso había uno para no ser decapitado por demonios del más allá. Pero lo más espeluznante es que todo el viaje dependía del conocimiento de la persona muerta. Si no había memorizado los hechizos y los nombres, no podría llegar al paraíso. Se cree que los egipcios tenían muy claro lo que nos espera después de la muerte. Y al parecer, no es nada bonito. ¡Qué estupidez! ¿Para qué quieres que te compre el libro de los muertos? ¿Acaso perdiste el juicio? Número 8. La momia que grita. En Egipto se han encontrado muchas momias a lo largo de los años. Algunas de ellas están bien conservadas y otras parecen dormidas como cualquier persona difunta. Pero hubo una momia que sorprendió a los arqueólogos. Su cara parecía gritar de dolor, como si antes de morir hubiera sufrido muchísimo. Esta momia fue descubierta en el año 1881 y desde el primer momento la llamaron la momia que grita. La momia que grita, imagínense. A mí lo que me sorprende es que ¿qué usaban ellos en ese tiempo para que un cuerpo se conservara tanto tiempo? Imagínense, más de 1000 años. O sea, y uno en este tiempo, el cuerpo humano apenas dura como 4 años y se vuelven huesos los polvos. Sí, que se ven polvo los huesos. Imagínense. Que cada civilización de esta oculta misterios, maldiciones. Qué miedo esta, una boca abierta. Los arqueólogos se sorprendieron al verla, ya que nunca antes habían encontrado una momia con esa expresión. Al principio no sabían quién era, solo sabían que se trataba de un hombre joven. Pero hay una historia muy antigua que puede explicar de quién se trataba y por qué tenía esa expresión. Según algunos expertos, un hijo del faraón Ramsés III intentó matar a su padre para quedarse con el trono, pero su plan fracasó. Cuando el faraón descubrió esto, atrapó a su hijo y lo castigó cruelmente. Imagínense, en ese tiempo se mataban hasta entre familia, entre ellos mismos. Bueno, la cosa era seria en ese tiempo, o sea, que el poder, cualquiera se daña por el poder. Eso no es solamente en ese tiempo, eso se ve ahora, o sea, el dinero, el poder cambia a las personas, o sea, hacen que peleen entre familias. Lo condenaron a no tener un entierro sagrado y se cree que murió de forma muy dolorosa debido a su grave traición. Cuando lo encontraron, su cuerpo estaba mal momificado y su cara quedó con una expresión de terror. Los egipcios creían mucho en la vida después de la muerte, pero si alguien hacía algo muy malo, lo castigaban de forma severa para que sufriera en el inframundo. Y eso es probablemente lo que ocurrió con este chico. En el antiguo Egipto, la traición era algo muy grave y el castigo era muy doloroso. Si estás disfrutando de este video, puedes dejar un pulgar arriba ahorita mismo. ¿Me ayudas a llegar a los 10,000 likes? Número 7. Los dioses que bajaron del cielo. Una de las cosas más impresionantes sobre el antiguo Egipto eran sus conocimientos avanzados. Construyeron enormes pirámides, estatuas gigantes, templos impresionantes. Todo eso sin tener máquinas modernas. Los egipcios adoraban a muchos dioses. Algunos de ellos tenían cabeza de animal y cuerpo de humano. Y en sus historias aseguraban que sus dioses vinieron de las estrellas. Hablaban del cielo como un lugar misterioso lleno de mucho poder. Algunos dioses, como el dios Ra, viajaban en una especie de barcaza por el cielo con la que iluminaba todo a su paso. Una descripción que suena bastante parecida. Lo que es que aquí dentro es misterio, o sea, cómo habrán hecho para construir estas edificaciones tan grandes, o sea, que uno ve el tamaño de esa vaina de Egipto, o sea, eso es que no otro nombre, eso esos son como especies de roca, o sea, vamos a buscar el tamaño, buscamos en un video, dejamos el video allá. Vamos a ver, rocas de Egipto, medidas, pirámides. Imagínense, vea mi gente, el tamaño, o sea que ese es el tamaño, vea. No, es una locura el tamaño, nomás vea ese tamaño de esas cosas de Egipto, o sea. Eso es una locura completa, man, ese tamaño, vea. Como la gente se ve chiquitica, vea. O sea, en ese tiempo, ¿con qué maquinaria? Es que ni había maquinaria para eso. Sigamos con el video, una locura. Una nave espacial. También hay pinturas antiguas que muestran figuras con casco, trajes extraños y objetos que parecen antenas. Para algunas personas, estos no parecen dioses, sino seres de otros planetas. Aparte de eso, las pirámides están construidas con tanta precisión que aún hoy en día nos cuesta entender cómo lo hicieron. Las piedras son enormes y están perfectamente alineadas. La pregunta es, ¿pudieron los egipcios hacer todo esto solos o alguien del cielo los ayudó? También hay textos antiguos que mencionan luces brillantes bajando del cielo y seres que enseñaron a los humanos cosas como la escritura, la medicina y la construcción. Esos seres eran adorados como dioses. En muchas culturas antiguas del mundo se cuentan historias parecidas. Dioses que bajaron del cielo, que volvían a las estrellas o que venían en carros de fuego. O sea que todo esconde tanto misterio, o sea, la humanidad esconde demasiado misterio que aún como seres humanos no sabemos, o sea, nos han contado algunas
algunas cosas nos han contado, pero no nos han contado más de lo que hemos sabido, o sea. Y en Egipto oculta demasiado misterio, o sea. Están tantas pinturas, tantas cosas, muestra tantas cosas que uno nunca ha visto. El antiguo Egipto sigue siendo un completo misterio y hasta el día de ahora muchos opinan que fueron guiados por seres de otros planetas. Número 6. El uso de la magia. La magia no era algo misterioso ni extraño durante aquella época. De hecho, era algo que todos respetaban. Algunos médicos del antiguo Egipto no eran solo doctores, también eran hechiceros. Usaban la medicina, pero también usaban oraciones y conjuros mágicos para curar a los enfermos. Creían que las enfermedades eran causadas por malos espíritus o por la ira de los dioses. Por eso, cuando alguien enfermaba, el médico no solo daba hierbas, también recitaba hechizos para alejar el mal. Los médicos egipcios también utilizaban amuletos. Se trataba de objetos mágicos que protegían a las personas de todo mal. Los sacerdotes también ayudaban a curar a las personas. Muchos templos tenían habitaciones especiales para sanar a los enfermos. Ahí los sacerdotes hacían rituales mágicos, quemaban incienso y hablaban con los dioses. Los egipcios pensaban que el corazón era el centro de las emociones y de la sabiduría. Por eso, cuando alguien enfermaba, creían que su corazón estaba desequilibrado y los hechizos buscaban calmarlo. Para los egipcios, curar era un arte sagrado. No era solo cuestión de ciencia. Que es increíble, en ese tiempo manejaban hasta una medicina tan avanzada, o sea, manejaban medicina avanzada. Imagínense que Cleopatra, era como que Cleopatra sabía como, eran como 10 idiomas, o sea, 10 idiomas. La gente en ese tiempo era tan avanzada, sabían de medicina, idioma, una cosa, la otra, o sea. También se trataba de fe, magia y respeto por los dioses. Para ellos, curar el cuerpo era también curar el alma. Los médicos egipcios eran muy respetados. Incluso otros pueblos antiguos pedían su ayuda. Su mezcla de magia y de medicina los hacía especiales. Para ellos, la salud era un regalo de los dioses y la magia era una forma de cuidar las arañas. La propaganda, hombre. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Lo que más me gusta de asistir a la iglesia es que me las arañas. Benny, deja de repetir esos conjuros en mi contra, no es divertido. Número 5. Multitud de dioses. En esta civilización antigua se creía en la existencia de muchos dioses. No se creía en uno solo, sino en muchos. Y cada uno tenía una tarea especial asignada. Algunos controlaban el sol, otros controlaban los ríos y algunos protegían a los muertos. Uno de los dioses más importantes era Ra, el dios del sol. Según los egipcios, este dios viajaba por el cielo durante el día en una barca mágica, pero por la noche bajaba al mundo de los muertos y luchaba contra monstruos oscuros hasta el amanecer. Otro dios famoso era Osiris, el dios de la vida después de la muerte. Los egipcios creían que cuando alguien moría, Osiris lo recibía en el más allá. Ahí, el corazón del difunto era pesado en una balanza para saber si había sido una... Que es increíble cómo cada cultura tenía un dios, o sea, en ese tiempo. Bueno, en este tiempo yo adoro uno solo y es Jehová, Dios. Solamente adoro un solo Dios. Pero en este tiempo esas culturas todas adoraban a otros dioses. O sea, que el mundo esconde demasiado misterio, o sea. Bueno, yo en este tiempo solamente creo en un solo Dios que hace milagros. Pero lo increíble es como estas culturas de antes, o sea, adoraban a tantos dioses, o sea, es que la humanidad esconde una serie de misterios que aún no sabemos. Una buena o una mala persona. La esposa de Osiris, llamada Isis, también era una diosa muy querida por los egipcios. Ella era la diosa del amor, la magia y la protección. Según las historias, ella hizo todo lo posible para revivir a Osiris después de que lo mataron. Por eso muchos egipcios le pedían ayuda a Isis cuando estaban tristes o enfermos. Y la lista de dioses sigue y sigue. Se calcula que adoraban a más de 1500 dioses en total. Lo interesante es que... Imagínense, yo digo que son 5 dioses y adoraban más de 1500 dioses. No, joder. Yo no, que adorarían hasta un palo, me imagino, hasta una estatua. Realmente, cada cultura maneja lo que le gusta. Algunos de estos dioses tenían el cuerpo de una persona, pero la cabeza de un animal. Los egipcios hacían templos enormes para estos dioses y les dejaban ofrendas como pan, frutas o flores. Creían que si los dioses estaban contentos, todo saldría bien. Habría comida, salud y paz en el pueblo. Algunas teorías dicen que estos dioses eran seres de otros planetas que interactuaban con los antiguos egipcios. Número 4. La desaparición de Nefertiti. Nefertiti fue una reina muy famosa del antiguo Egipto. Vivió hace más de 3000 años y fue conocida por ser una de las mujeres más bellas del mundo. Pero un día simplemente desapareció y ya no se supo nada sobre ella. Se dice que Nefertiti era una reina con mucho poder en el antiguo Egipto. Su influencia era tan grande que le hicieron muchas estatuas y hasta aparecía en pinturas junto al faraón. Pero un día, durante su reinado, Nefertiti y su esposo, el faraón Akenatón, hicieron algo muy extraño. Cambiaron la religión de Egipto. Dejaron de adorar a muchos dioses, como era la
la costumbre y decidieron que solo adorarían a un único dios, llamado Atón. Este cambio, como ya te imaginas, no fue bien recibido por muchas personas. Los sacerdotes y gran parte del pueblo estaban molestos porque ya no podían adorar a sus dioses antiguos. Un tiempo después de esa decisión, ocurrió algo muy misterioso con Nefertiti. Simplemente desapareció y ya no se supo más sobre ella. Hasta el día de ahora, nadie sabe con certeza qué pasó con Nefertiti. Quién sabe, imagino que se cansaron de un momento a otro que les cambian la religión. En todo siempre va a haber contradicciones en la política, en la religión, en todo. Siempre van a haber personas que se van a alzar. Me imagino que sus subordinados no estuvieron de acuerdo con que le hayan cambiado sus dioses y los desaparecieron, los mataron. Eso puede pasar. Siendo una mujer tan influyente durante su reinado, es un misterio que haya desaparecido de un día para otro. Los arqueólogos han buscado su tumba durante muchos años, pero no la han encontrado. Una teoría decía que probablemente había una habitación secreta dentro de la tumba de Tutankamón donde descansaba Nefertiti, pero no la han descubierto. Hasta el día de ahora, su repentina desaparición es uno de los misterios más grandes del antiguo Egipto. Número 3. El libro de Thoth. El libro de Thoth es uno de los libros más especiales y peligrosos de la historia. Se dice que era un libro mágico que contenía secretos que podían cambiar el mundo. Según el libro de Thoth, primera vez que me desayuno esto, mi gente, el libro de Thoth. Vamos a tener que investigar sobre esto, sobre curiosidades. El libro de Thoth, no me sabía esto. Unas historias del antiguo Egipto, Thoth era el dios de la sabiduría, de la escritura y de la magia. Se dice que este dios escribió un libro que contenía todos los conocimientos del universo. Según las leyendas, el que leyera este libro aprendería cosas que suenan muy locas. Entre ellas, hablar con los animales, ver el futuro e incluso controlar la muerte a su antojo. Pero eso ya sí estarían bien locos, la verdad. O sea, hablar con animales o controlar la muerte. Eso ya sí es cosa de loco, la verdad. Pero no todas eran cosas buenas. También se decía que traería mala suerte y desgracia sobre aquel que lo usara de formas malignas. El poder que este libro tenía era tan grande que podía volverse muy peligroso si caía en manos equivocadas. Los egipcios creían que el libro de Thoth no era un simple objeto, más bien funcionaba como una prueba. Quien lo usara con bondad podría hacer maravillas, pero quien lo usara por ambición sería castigado de la forma más dolorosa posible. Nadie sabe si el libro existió de verdad o si solo era una leyenda. Muchos opinan que solo era una historia del folclore egipcio, pero algunos piensan que este libro es real, solo que nadie lo ha encontrado. Se cree que podría estar escondido en alguna tumba secreta a la espera de ser descubierto. Si las leyendas sobre este libro son ciertas, podríamos estar ante el libro más poderoso que se haya escrito en toda la historia. Número 2. Tesoros perdidos. A los faraones del antiguo Egipto les gustaba guardar sus tesoros en lugares secretos. Construían tumbas y mausoleos subterráneos para sus faraones. Se cree que algunas de ellas todavía guardan grandes cantidades de tesoros que podrían hacer multimillonario a cualquier persona. Es muy probable que muchas de esas tumbas sigan ocultas bajo la arena del desierto. Uno de los tesoros más famosos es el de la reina Cleopatra. Ella fue la última reina del antiguo Egipto y una de las mujeres más ricas en toda la historia. Cuando murió, se cree que fue enterrada junto con todo su oro y sus joyas. Pero hasta el día de ahora, nadie ha encontrado su tumba. Eso sí es verdad, los egipcios eran personas que manejaban demasiado oro, demasiadas riquezas en ese tiempo, o sea, no tenían límites. Imagínate, si tenían esclavos, cantidades de esclavos, o sea, no es como ahora, antes conseguían oro donde fueran los ríos. No sé, eso lo echaron. Unos arqueólogos creen que su tumba fue escondida a propósito para proteger sus riquezas. Se dice que su tesoro podría incluir monedas con su rostro, estatuas de oro, perfumes, cofres y hasta papiros con mensajes secretos. Ustedes se imaginan uno encontrarse esa. Vamos a hacer excursionar. Vamos a tener que llegar a averiguar dónde está esa tumba de Cleopatra. Imagínense, uno encontrarse un tesoro de eso, uno se hace millonario, trillonario, o sea. Eso no era cualquier cantidad de tesoro. Era una mínima, un ejemplo, no era poquito el tesoro que ellos escondían. Escondían eran cantidades y cantidades de tesoro. Muchos cazadores de tesoros han buscado estas riquezas por años, pero no han tenido éxito. Se han utilizado todo tipo de técnicas modernas, pero los esfuerzos han sido en vano. ¿Qué están pidiendo las empresas internacionales a los colombianos? ¿Qué habilidades se requieren para trabajar desde Colombia? Han sido en vano. La búsqueda de estos tesoros se hace cada vez más complicada. El gobierno egipcio tiene medidas más estrictas para proteger las ruinas y para alejar a los ladrones de tumbas. No cualquiera puede excavar, se necesita un permiso especial para hacerlo. Sumado a esto, muchos exploradores tienen miedo de buscar por las maldiciones que rodean a las tumbas. Como ya sabes, los antiguos egipcios protegían las tumbas con maldiciones. Aunque el tesoro de Cleopatra podría hacerte multimillonario de la noche a la mañana, quizás sea mejor dejarla tranquila. Maldición. ¿A dónde vas con esa pala, Yesel? En esta parte así, viendo lo que le pasó a los del primer video,
A las 8 personas que murieron es mejor no buscar ese tesoro, quién sabe. Se haga uno rico y de un momento a otro, de que le pase. Interna. Regresa a tu caja. Número 1. Construcciones precisas. Una de las cosas más sorprendentes de la civilización egipcia son sus construcciones a la medida. Aunque vivieron hace miles de años, hicieron cosas que incluso en nuestros días serían muy difíciles de replicar. Una de sus mayores logros fueron las enormes pirámides. La más famosa es la Gran Pirámide de Giza, construida hace más de 4500 años y que todavía sigue en pie. Cada piedra fue colocada con una precisión impresionante. Algunas de ellas pesan toneladas y no se sabe con certeza cómo las movieron en aquella época. Por si fuera poco, las pirámides están perfectamente alineadas con los puntos cardinales. Esto es algo muy difícil de conseguir, incluso con la tecnología que tenemos hoy en día. Muchas de sus construcciones están... Imagínense, es duro de conseguir con la tecnología de hoy en día, o sea, la precisión que tiene, o sea, eso es lo increíble. Quién sabe si habrán sido, hay que decir, civilizaciones más avanzadas, extraterrestres, uno no sabe en ese tiempo qué ayuda tuvieron, imagínense. Es que cualquiera, que imagínate, para construir una pirámide de esa en ese tiempo, me hace como 3000 años, o sea, una cosa increíble, la verdad, man. Yo siempre me raspo la cabeza y me pregunto eso todos los días, cómo habrán hecho para construir estas pirámides, hombre. alineadas perfectamente con algunas constelaciones en el cielo, algo que es realmente sorprendente teniendo en cuenta que no contaban con telescopios ni nada por el estilo. Por sus construcciones y por su perfecta alineación con estrellas en el cielo, mucha gente está segura que los egipcios recibieron ayuda de seres de otros planetas. La lógica nos dice que esta civilización tenía conocimientos de matemáticas y de astronomía muy avanzadas para su época, pero hay personas a la que esa explicación no les convence. ¿Cómo lograron que sus construcciones duraran tantos siglos? ¿Cómo hicieron para colocar esas enormes piedras de forma tan perfecta? ¿Qué herramientas utilizaron para alinear sus monumentos con estrellas en el cielo? Puede que nunca sepamos toda la verdad, y ese es otro dato misterioso sobre el antiguo Egipto. Y eso es todo por hoy. La verdad, el antiguo Egipto esconde demasiado misterio, mi gente. Increíble, la verdad. Imagínate que tenían alta precisión con las mismas estrellas. O sea, en ese tiempo tenían demasiado conocimiento que hoy en día ni las personas de ahora lo tienen. Bueno, mi gente, denle like al video, suscríbanse y compartan para seguir subiendo contenido como este, mi gente. Nos vemos en el próximo video.